Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos el día de hoy, 11 de diciembre de 2020. El día de hoy vamos a dar comienzo a nuestro último webinar del año, el último de los 10 que hemos ya tenido a lo largo de este proceso que empezamos en julio. Muchísimas gracias por su preferencia, por su asistencia y sobre todo por estar aquí siempre presentes con nosotros. El día de hoy tenemos el gusto, el honor de tener para cerrar esta primera temporada de ponencias de ICT de los webinars. Tenemos al maestro Ulises Neri Flores, a quien tengo el gusto de saludarlo. Maestro, muy buenos Muchas gracias, días. Bruno. ¿Cómo Bruno, estamos? buenos días. Muchas gracias, todo bien. Muchísimas gracias. Buenos días. Qué bueno. Entonces, el día de hoy, el maestro Ulises Neri Flores nos platicará acerca del tema el rol de la ingeniería petrolera en la transición energética, el reto de producir y procesar hidrocarburos de manera sostenible. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias nuevamente, maestro, por aceptar la invitación y sobre todo por colaborar en este proyecto. Gracias a ustedes, Bruno. Gracias a ti por la iniciativa y por la iniciativa también en el apoyo de la División de Ingeniería de Ciencias de la Tierra en este tipo de webinars muy importantes y muy valiosos para el entendimiento de la industria. Muchas Así gracias. es. Entonces, esperamos que el webinar sea de mucho provecho para las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio. Primero que nada, me gustaría presentarme para todas aquellas personas que no me conozcan. Mi nombre es Bruno Armando López Jiménez. El día de hoy voy a fungir como moderador del webinar del día de hoy. Como ustedes conocen, el proyecto se llama Ponencias de ICT y el eslogan que nosotros hemos manejado es básicamente vinculando la industria con la academia. Ustedes nos pueden contactar o seguir a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de LinkedIn, o en su defecto también nos pueden hacer llegar algún comentario, sugerencia respecto a la serie de webinars que tenemos en nuestro correo electrónico de webinars.dict.unam@gmail.com. ¿Ok? Bueno, una vez dicho eso, sí me gustaría comentarles para todas aquellas personas que nos acompañan por primera vez, que ya es, vamos a decirle, una, una práctica común aquí en los webinars de ponencias de ICT, tener un poquito de interacción entre el ponente y la audiencia en el sentido de conocer sus puntos de vista, ¿no? Y es por eso que siempre tenemos una encuesta. Entonces el día de hoy no va a ser la excepción. Tenemos una pequeña pregunta, donde esta pequeña pregunta básicamente, la idea es que ustedes pues nos hagan saber su comentario, ¿no? Acerca del tema que se va a presentar el día de hoy. Entonces ustedes me indican si se ve la encuesta debe de estar abierta. Maestro, ¿usted ve la encuesta? Ahí se ve. Perfecto, Ok, Bruno. Gracias. perfecto. Entonces la encuesta es, básicamente, vamos a ver si es sencilla. La pregunta es, ¿cuál o cuáles consideran ustedes que son el mayor o los mayores retos que enfrenta la industria petrolera? ¿Para qué? Para una producción sostenible de los hidrocarburos. Tenemos ahí seis respuestas. Tenemos que es una explotación de los yacimientos pues más complejos, como hemos visto ya los yacimientos que son de hidrocarburos fáciles han sido explotados, entonces hay que pasar a yacimientos más complejos, incrementar la producción debido o con base en métodos de IOR, esa es otra opción, una explotación limpia de los hidrocarburos, como menciona ahí la respuesta número C, la D, incorporación de energías alternas para suministrar básicamente los requerimientos energéticos de la industria, y por energías alternas nos referimos a lo que son energías renovables o implementación de acciones de eficiencia energética. O ustedes podrán tener a lo mejor algún otro comentario, ¿no? Entonces, por favor, agradeceremos su interacción, nos hagan llevar conocer su punto de vista y pues ahorita, en breve, ahorita que cierre la encuesta, voy a compartir los resultados con usted, maestro, para que Gracias. básicamente usted vea qué es lo que opina la audiencia, para dar un preámbulo a lo que va a estar hablando el día de hoy, ¿no? Muchísimas gracias, Bruno. Claro que Ok. sí. Entonces vamos a cerrar la encuesta. Ahorita en estos momentos cierro la encuesta. Vamos a esperar que se graben cada una de las respuestas que nos hicieron llegar los asistentes del día de hoy y mostraremos los resultados, ¿no? Entonces ahorita está ahí nada más Muchas cargando, gracias. está cargando. Listo.
Entonces, ahora sí, usted me dice, maestro, ¿ve los resultados? Ahí se ven, Bruno, gracias. Entonces, creo que el mayor porcentaje se lo llevó explotación de yacimientos más complejos con fluidos también complejos, ¿no? En primer lugar. Excelente. Muy bien, pues muy buena respuesta y también podemos ver la segunda, ¿no? Que también tienes ahí como respuesta la explotación limpia, ¿no? También de estos hidrocarburos, ¿no? Muy cercana a esa primera, ¿no? La explotación de yacimientos más complejos. Así es, 33 y 30% bueno, respectivamente, ¿no? Entonces, pues ahí está. Nada más como preámbulo para que conozcamos la opinión con base en lo que ustedes nos va a estar presentando el día de hoy, ¿no? Bueno, Excelente, muy bien, muchas gracias. no, de nada a usted. Bueno, antes de comenzar, me permito siempre hacer una mención, una lectura de la biografía de nuestro ponente. Como les mencioné, el día de hoy nos acompaña el maestro Ulises Neri Flores de la Secretaría de Economía. Me permito leer la short bio que está ahí, que es el maestro Ulises Neri Flores, estudió la carrera de Ingeniería Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y cuenta con un grado de maestría otorgado por el Instituto Francés del Petróleo. En Schlumberger se desempeñó actividades de evaluación económica de proyectos de petróleo y gas en México, Argentina, Venezuela, Colombia y Cuba. En la CNH se desempeñó como director general adjunto de reservas, director general de medición y jefe de la unidad de extracción de hidrocarburos. En los años 2017 y 2018 ocupó un cargo diplomático en el Servicio Exterior Mexicano, representando a nuestro país, a México, ante la OCDE, la Agencia Internacional de Energía, la ONU, el Foro Internacional de Energía y la OPEP, además de también haber formado parte del grupo de expertos de petróleo y gas ante la ONU. Bueno, y finalmente, pues él también actualmente ocupa el cargo de director general de fomento a cadenas productivas e inversión en el sector de energía en la unidad de contenido nacional en la Secretaría de Economía, como mencionamos, donde actualmente se desempeña el maestro Ulises Neri. Ok, pues un currículum muy excelente. Entonces vamos a tratar de sacar el mayor provecho posible el día de hoy, ¿no? También les quiero comentar que todas las preguntas que tengan ustedes y a bien hacer a nuestro ponente del día de hoy, por favor nos las hagan llegar a través de la sección de preguntas y respuestas, la Q&A section de ahí de Webex. Si ustedes están haciendo uso de una computadora portátil, básicamente aquí es donde ustedes van a encontrar ese icono. Si están haciendo uso de un dispositivo móvil como un teléfono celular, pues habrá que darle ahí en esos tres botoncitos y posteriormente nos mandará, ¿qué cosa? Nos mandará la ventana en la cual podemos ingresar a la sección de Q&A, de preguntas y respuestas, y ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas, ¿ok? Bueno, ya habiendo dicho todo esto, ahora sí, maestro, le voy a pasar a usted el rol de presentador, de tal manera que usted pueda empezar a presentar su exposición. Entonces, usted me indica, por favor, Perfecto, bueno, si muchas gracias. Adelante, por favor, si me puedes dar la opción de compartir. en este momento debería de estar disponible, ¿ok? Listo, déjame compartir las láminas. Y creo que ahí ya se puede ver. Así es. Excelente. Bueno, pues muchas gracias Teo, nuevamente por la invitación, la iniciativa de tener esta serie de presentaciones con gente del sector, con gente de la industria, para poder compartir un poco del conocimiento que tenemos, de las experiencias que tenemos y que esto de alguna manera pues, pueda contribuir tanto a estudiantes, profesores y en general a la industria, ¿no? El tema de la vinculación de la industria con la academia es muy importante y es parte de lo que quiero platicar el día de hoy en estas láminas para transmitir, pues en esta experiencia y esta vinculación, cuáles son todas estas oportunidades que tenemos y el rol de la ingeniería petrolera en la transición energética. En los recientes años y también pues, en décadas pasadas, inclusive ya se hablaba de esta transición energética, pero ¿cuál es el rol que juega el petróleo, la ingeniería petrolera y todos los profesionistas que nos encontramos actualmente laborando, ¿sí? o los estudiantes, los alumnos que próximamente se van a incorporar
de manera muy valiosa a esta industria, ¿no? Y aquí hay un reto, el reto de producir y procesar los hidrocarburos de manera sostenible. ¿Qué significa, sí, la palabra sostenible? Pero entendiendo, en primer término, qué hace un ingeniero petrolero, qué es la transición energética, y en este conjunto de elementos poder ver qué viene, qué podemos hacer ante todo esto que se va a presentar y que ya se está presentando en la época actual y lo que viene en el futuro. En esta agenda y a manera de preguntas, ¿sí? Lo que quiero decir como preguntando algunos temas y a la vez ir contestando estos temas para poder tener el contexto y el rol en la transición energética de la ingeniería petrolera. Pues empezando por qué hace un ingeniero petrolero, no como un contexto de algo que ya conocemos, sino para entender el rol en esta transición energética y ver de manera específica qué se entiende por este tema. Una pregunta que muchos nos hacemos y nos hacíamos de que yo estaba estudiando y se siguen haciendo no solamente los que estudian esta carrera, sino muchas de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. En la familia, amigos, pareja, compañeros de trabajo y en general muchas veces hay una pregunta relacionada si este petróleo se va a acabar y se sigue siendo importante ante esta avalancha que está haciendo hasta cierto punto las energías renovables. También quiero exponer quiénes son, entre comillas, los dueños de la industria, los dueños de los carburos. ¿Quién tiene ese rol? E ir rompiendo algunos mitos o algunas ideas sobre esto y lo importante que también es entender quiénes son los dueños, entre comillas, porque eso nos va a dar la dimensión de cuál es el rol que juegan las compañías en la transición energética. Esta industria, como muchas industrias, ¿sí?, tenemos una afectación en el ambiente. La misma generación eléctrica, la producción de cemento, la producción de químicos, la producción de alimentos, ¿sí?, la producción de los hidrocarburos, el procesamiento de todo lo anterior que dije, tiene un efecto al ambiente. ¿Qué tanto afecta al ambiente? Y en ese sentido, pero también qué estamos haciendo para mitigar estas afectaciones que se tienen en esta industria y también inclusive en otras industrias, ¿sí? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo ayudamos? ¿De qué manera o cómo está el juego o el rol que tenemos nosotros como ingenieros petroleros para poder mitigar estas afectaciones? Y específicamente ya en la parte final de esta presentación, mostrarles qué se puede hacer en México y qué puedo hacer yo para, como ingeniero petrolero, jugar un papel importante en esta mitigación de afectaciones, pero a su vez encontrar todas esas oportunidades que como profesionista podemos tener y vamos a tener de manera muy, muy fuerte y muy importante en los años por venir. Bueno, pues empecemos por la primera lámina, ¿sí? Y haciendo énfasis, aquí es un extracto de la página de la Facultad de Ingeniería, donde viene el perfil del ingeniero petrolero, y de manera inicial, pues se menciona, ¿no?, que el ingeniero petrolero es él o la profesionista que posee los conocimientos que le permiten llevar a cabo con excelencia técnica la programación, la ejecución y la dirección de los procesos de explotación de hidrocarburos, de agua y de energía geotérmica, a fin de redituar beneficios económicos al país y prever los posibles daños ecológicos al medio ambiente. Entonces, del mismo perfil, desde que yo ingreso a estudiar esta carrera y conforme a lo que está descrito aquí en esta información más reciente, ya hay una connotación y nuestro rol en la transición energética y en temas que tienen que ver con el ambiente, ¿sí?, e incluyendo el manejo responsable del agua, incluyendo la extracción y el aprovechamiento de ingeniería geotérmica, ingeniería renovable, y también el prever los posibles daños ecológicos y al medio ambiente, ¿sí? Ahora, ¿qué es transición energética? ¿Sí? Ya entendimos el rol de que hace un ingeniero petrolero y el rol que tiene que ver y empezar a dibujar cuál es ese papel que juega. Transición energética, muchas veces, y lo he escuchado y lo he visto, se piensa que es ir de los hidrocarburos o de las energías fósiles, petróleo, gas, incluyendo el carbón mineral, ir a esto, a renovables y principalmente solar e eólico. Pero verdaderamente eso es transición energética. Solamente sustituir, ¿sí?, o cambiar estas energías fósiles
por energías renovables, sustituir petróleo por energía eólica y solar. Pues no, esto es más complejo, ¿sí? Aquí hay diferentes opiniones de diferentes expertos y que en esta discusión que se ha tenido en diferentes foros, ¿sí? De los cuales he sido partícipe en algunos de ellos, pues hay diferentes opiniones y algunas divergencias. Pero en términos generales, es esta variación de las fuentes de energía primaria que obedece a prioridades, necesidades o visión estratégica de un país o una región, ¿sí? Entonces, esa variación, no solamente la sustitución, es una variación, un cambio, una evolución de las fuentes de energía primaria que obedece a diferentes elementos. Y esto, ¿sí?, va conforme al crecimiento económico que algún país en particular lo esté teniendo en cuenta, al cambio climático y a los compromisos que tienen muchos países con los efectos que tiene en cuanto a emisiones de CO2 a la atmósfera y el correspondiente efecto en la temperatura y el cambio climático. Obedece también a la salud y al ambiente, obedece a que haya mayor acceso a la energía, ¿sí? Lo voy a hablar con un poquito más de detalle más adelante, pero aquí es una de las prioridades que tanto en México como en muchos países, pero sobre todo de Centroamérica, Latinoamérica y África, todavía tienen como un tema pendiente. Hay millones de personas que todavía no tienen un acceso a la energía, un acceso a la electricidad, un acceso a energía limpia. Y otro tema también muy importante en esas prioridades, necesidades y visión estratégica de un país están relacionados con la seguridad y soberanía energética. Entonces el tema es más complejo, ¿sí?, que una simple sustitución de energías fósiles o de cambiar de petróleo y gas a ir a energías renovables. En esa variación que tenemos, ¿sí?, en la matriz energética de las fuentes de energía primaria, ya sea que produzca el mismo país o que pueda importar el mismo país, ¿sí?, las fuentes que estoy utilizando en mi país para satisfacer las demandas de energía, podemos ver ese contexto y cómo cada país tiene una política y un elemento que los distingue. Aquí vemos 3 países en esta lámina, 3 países productores, exportadores, miembros de la OPEP. Y podemos ver en esta evolución de los años 70 hasta el 2014, ¿sí?, cómo esta variación y esta composición de su matriz energética prácticamente ha sido petróleo y gas, ¿sí? Y de manera más significativa, el caso de Irán en los últimos años, el gas, el rol que juega el gas natural. Pero en resumen, en estos países podemos ver que su producción, su consumo, está relacionado principalmente en ese suministro a petróleo y gas. Y de manera muy marginal lo podemos ver en Irak, en Irán, pues otras fuentes también de energía que lo componen como la hidroeléctrica. Pero si vemos esta misma imagen y esta misma evolución de la matriz energética ahora en países no petroleros, países que no tienen recursos, que no tienen yacimientos y una producción puede ser muy marginal en algunos campos, muy pequeños, pero es prácticamente nula. Pero Japón, Alemania, Francia, ¿cómo se compone su matriz energética? No obstante que ellos no tienen producción de hidrocarburos, sí los consumen, ¿sí? Petróleo, gas, carbón. Y complementan esa matriz energética con otras fuentes de energía, como lo es la energía nuclear o inclusive también el carbón u otras formas de energía también, incluyendo las energías renovables, ¿sí? Pero aquí podemos ver que países que no son productores como tal o que no tienen yacimientos, sí procesan, sí transforman esos hidrocarburos, también los importan y en su matriz energética juegan un papel muy importante. Veamos el caso de Japón, muy significativo, Alemania, no se diga, e inclusive Francia, donde en su matriz energética podemos ver que de una manera muy importante y considerable, casi el 50% está compuesta por hidrocarburos y una parte muy importante en la satisfacción de satisfacer su demanda de energía en la parte nuclear. Pero ahora, si vamos a lo que tenemos en México y ya de manera global, ¿sí?, ¿cómo se ve? En México podemos ver que en esta evolución
los hidrocarburos, el petróleo y el gas juegan un papel muy importante y de manera particular y de manera creciente el gas natural. Un gas natural que cada vez, tanto en la generación de electricidad como en la industria, juega ese papel importante, ¿sí?, para satisfacer las demandas que se requieren, pero este gas no del todo está siendo producido en México. Paradójicamente tenemos recursos, tenemos reservas, pero es un gas que no estamos produciendo y que estamos importando, pero que nuestra matriz energética está jugando y juega cada vez más un papel muy importante. En resumen, en esta panorama de algunos países exportadores, como el caso de Arabia Saudita, exportadores y productores, como Arabia Saudita, el caso de Irak, el caso de Irán, pero también en países que no son productores, pero que consumen mucho, como lo puede ser Japón, Francia, Alemania, ¿sí? El caso de México, que aparte de productores, también estamos importando y en nuestra matriz energética juega un papel importante. En toda esa mezcla de países, y podemos tener muchos ejemplos más, pero a nivel global, veamos el rol que juega el petróleo, el gas y también el carbón. Aquí podemos ver cómo el 80% aproximadamente de la matriz energética, de las necesidades de energía en el mundo, se satisfacen con petróleo, gas y carbón, ¿sí? Seguido por todavía biocombustibles, madera, todavía en muchos países, ¿sí?, en el hemisferio sur principalmente, en África y todavía en Latinoamérica, y de manera marginal, solar y viento, pues empieza, ¿sí?, ha empezado a jugar un papel importante también ahí, ¿no? Vamos a ver unas cifras más actualizadas en esta evolución y de qué es lo que viene también en perspectiva en los próximos años. Pero todavía sigue jugando un papel muy importante el petróleo y el gas, las energías fósiles, ¿sí? Y aquí lo vemos. En esas fuentes de energía y en esa transición energética, en esta matriz energética donde el petróleo, el gas y el carbón juegan un papel muy importante, ya sea para la generación de electricidad o ya sea en el consumo final de la misma, también tenemos que tener en cuenta que todas estas fuentes de energía, principalmente las fósiles, pues obviamente juegan o tienen un efecto sobre el ambiente, las emisiones de CO2 que tenemos, que obviamente que dentro de estas tres fuentes de energía, el gas natural es la que menos emisiones de CO2 tiene a la atmósfera, el menos dañino, por así decirlo. Sin embargo, pues son emisiones considerables que se tienen, menores comparados obviamente con el carbón, con el petróleo, y de aquí el rol también en lo que es la transición energética. En general, las sociedades, los países, la gente requiere más energía, pero también hay una preocupación creciente de menos emisiones, ¿no? Aquí es un reto, más energía, menos emisiones. ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para satisfacer estas dos demandas que tiene la sociedad? Y de aquí también el rol que juega las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que va más allá solamente de las emisiones y de las emisiones en el efecto que tiene en la temperatura y en el cambio climático, ¿sí? También esas necesidades, ¿sí?, de reducir emisiones, el cambio climático, van acompañadas por los requerimientos de la sociedad en relación a un acceso universal, ¿sí?, de la energía. En México todavía hay 2 millones de personas, ¿sí?, que no tienen acceso a energía limpia o electricidad, ¿sí?, y principalmente se encuentran en el sureste del país. Y de manera especial, de esos 2 millones, el 80% están en Chiapas. Entonces aquí tenemos todavía un reto. Estamos produciendo y consumiendo energía, pero todavía en México y en el mundo hay muchas personas que no tienen acceso a ella. Entonces hay un reto todavía y el rol que juegan también los ingenieros petroleros en este tema, ¿sí? Y además de estos temas y preocupaciones de cambio climático, acceso universal a la energía, también tenemos el reto de la calidad del ambiente, ¿sí?, de la contaminación, de mejorar esa calidad, porque eso también provoca, entre otras cosas, afectaciones a las vías respiratorias, nacimientos prematuros y muchos problemas en general para la salud, y eso como política o como efectos públicos
tiene consecuencias en lo que los países tienen que afrontar en un sistema médico más adelante. Entonces, entre estos tres elementos, cambio climático, acceso universal a la energía y mejorar el ambiente, son algunos de los diferentes retos que la ONU se ha puesto poder combatir en esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el reducir las emisiones de CO2, ¿sí?, en ese escenario actual que va incrementando, ¿qué podemos hacer en un escenario sostenible? Y sostenible va más allá de solamente reducir las emisiones, sino lograr ese acceso universal y mejorar la calidad del aire. ¿Qué podemos hacer para poderlo afrontar? Y aquí es donde viene el reto, y empieza el reto y ir vislumbrando qué pueden hacer o qué podemos hacer todos los profesionistas que estamos en esta industria. No solamente ingenieros petroleros, sino todos los profesionistas en esta industria y más allá. En esta reducción de emisiones hay diferentes acciones que nos pueden llevar o que nos pueden significar tener un impacto para reducirlas. Eficiencia energética, incrementar la energía renovable, ¿sí?, hasta donde se pueda. No todo puede ser sustituido por energía renovable. Reducir las emisiones en operaciones petroleras, en la actividad que yo hago desde la exploración y producción, la transformación industrial, el transporte, almacenamiento, hasta la comercialización, en toda la cadena de valor de hidrocarburos, ¿sí?, yo tengo la posibilidad de reducir emisiones y de poder también contribuir, en este caso, a todos esos objetivos sostenibles. Y también en mi matriz energética, poder ir incorporando otras fuentes de energía limpia, algunas de ellas limpia entre comillas, por lo que significa, como nuclear, la captura y el secuestro del CO2 y su utilización, y el cambio de combustibles que también yo puedo hacer, y de esa manera, entre todas estas acciones, poder contribuir a ese escenario sostenible que va más allá solamente de las emisiones de CO2, como lo acabamos de mencionar, ¿sí? Y de aquí, ante ese contexto de esos retos que tenemos en la energía, en las fuentes de energía y su uso y la contribución, el efecto que tiene en el desarrollo sostenible, ¿sí?, también otra pregunta que nos hacemos es si el petróleo se va a acabar, ¿cómo estamos y cómo nos encontramos? Y eso, ¿cómo afecta o cómo damos cumplimiento a esos objetivos que estamos buscando? En esta lámina, solamente para fines comparativos, podemos ver del lado izquierdo unos datos al inicio de la década, ¿sí?, de cómo se encuentra o cómo se encontraba todo lo que se ha producido desde que se tiene registro a esa fecha, ¿sí?, las reservas probadas a esa fecha, a finales de 2011, ¿sí?, eso está en billones de barriles, miles de millones de barriles. Para efectos comparativos y tener un orden de magnitud, se ha colocado estos valores en billones de barriles, ¿sí? 1.214 billones de barriles en la producción acumulada hasta 2011. Y esa fecha se tenían reservas probadas, las que tienen esa 90% de probabilidad de ser producidas, ¿sí?, de acuerdo a los lineamientos internacionales que se tienen para la categorización y estimación de reservas, de 1.694 billones de barriles. Y todavía un remanente solamente de la parte convencional, aquí no estamos poniendo en esta lámina la parte no convencional, de 1.396 a esa fecha, ¿sí? Pero yéndonos a fechas actuales, ¿sí?, al 2019, a finales de 2019, principios de 2020, la producción acumulada, ¿sí?, en toda la historia, hasta esa fecha, ha sido de 1.477 billones. Las reservas probadas, ¿sí?, a esa fecha, al 1 de enero de 2020, es de 1.729 billones. Solamente para tener una orden de magnitud, en México nuestras reservas probadas es alrededor de 6.000 millones, 6 billones, ¿sí? Solamente para ver cuánto tenemos a nivel mundial como reserva probada y cuánto representa México en esa reserva, ¿sí? Tenemos casos como el de Arabia Saudita o Venezuela, que está en el orden de los 300 billones, o el de Canadá, que está por arriba de 100, ¿sí? O casos también como el de Kuwait, el de Irak, el de Irán, que también son números muy significativos, cercanos de los 100, ¿sí? Solamente para tener una orden de magnitud de cuántas reservas probadas tenemos. La producción acumulada el año pasado fue de 35 billones,
de barriles. Si sacamos esta relación reserva-producción de lo que tenemos en reservas probadas y la producción del año pasado, tenemos todavía reservas probadas por 50 años. ¿Sí? Y eso en reservas probadas. Recursos recuperables, todavía tenemos 2.118. Pero más allá de todas estas reservas y estos recursos todavía por recuperar, que tenemos que ir pasando y categorizando a que se pueda tener mayor certidumbre y por lo tanto convertirse en reservas, el reto aquí es producirlas. De nada me sirve solamente tener valores importantes y valiosos de reservas si no tengo la capacidad de producirlos. Y para producirlos necesito invertir, necesito dinero. Si no invierto, no voy a poder convertir estas reservas, ¿sí?, en producción, y producción que necesita la sociedad, que necesita la industria, muchas industrias, no la industria petrolera, sino todas las industrias de los productos derivados de esos combustibles. Entonces aquí tenemos un reto muy importante. No solamente se trata de tener reservas, aunque sean reservas probadas, ¿sí?, si no somos capaces de producirlas. Y para producirlas necesitamos inversiones. Y para inversiones, obviamente, pues dependiendo las características de una compañía petrolera, sea nacional o internacional, pues hay que mover o hay que tener esas inversiones para poder producir esos hidrocarburos. Y aquí viene el siguiente reto, o el siguiente rol más que reto de este petróleo. ¿Qué tan importante es y qué tan importante va a seguir siendo en los próximos años y en las próximas décadas? En esta evolución vemos cómo juega o cuál es la importancia del petróleo y gas en la matriz energética, como lo comentábamos al inicio de la presentación, pero también podemos ver en la proyección, en la perspectiva de los próximos años, en las próximas décadas, el rol que va a jugar el petróleo, gas y el carbón, ¿sí? Y aquí, del lado derecho, podemos ver también esta producción de los hidrocarburos, esta producción que tenemos y el consumo que estamos teniendo obviamente de ellos, ¿sí? ¿En qué niveles andamos? En el mundo se están produciendo cerca de 100 millones de barriles por día. Para tener la orden de magnitud, en México tenemos 1.6, 1.7 es el rango. En el mundo se producen 100 millones, algo de 100 millones. Obviamente, donde de esos 100 millones, los países que más contribuyen en esa producción es Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos. Cada uno de ellos de manera individual produce más de 10 millones de barriles por día, ¿sí?, para tener esa magnitud. Y aún con estos efectos de la crisis de la pandemia que se agudizaron a principio de este año y que obviamente estamos pasando por otra situación complicada, y aún que se detuvo muchas fuentes y partes de la economía y por lo tanto la demanda de los combustibles, pues cayó a 90, ¿sí?, a 90 millones de barriles por día. Se sigue consumiendo petróleo. O sea, ¿qué más da 95, 98, 90 millones de barriles por día? ¿Sí? No se están consumiendo 10 ni 15, se están consumiendo más de 90 millones de barriles por día. Y aún así, con todos los efectos de la pandemia y lo que viene como efecto en la baja de la demanda que se puede tener en algunos países, ¿sí?, aún así estamos cerca de los 100. Y esto va a incrementar y va a rebasar, ¿sí?, 2024, 2025, otra vez. A lo mejor no vamos a llegar a la misma tendencia que teníamos, ¿sí? Pero ¿qué más da 2 o 3 millones de barriles de diferencia? Estamos produciendo y consumiendo cerca de 100 millones de barriles por día, ¿no? Entonces ahí quiero resaltar la importancia de cuánto está consumiendo, de cuánto se está produciendo y de cuánto se va a producir y consumir en los próximos años y en las próximas décadas, ¿no? ¿En qué se consume? ¿Para qué se utiliza todo este petróleo y gas, ¿sí?, que se está teniendo particularmente el petróleo? ¿Dónde van esos 100 millones de barriles por día? ¿Sí? Principalmente en el mundo se consumen en los vehículos, ¿sí? Basta ver en México y en cualquier país la cantidad de autos que existen, vehículos ligeros. La proporción en vehículos eléctricos todavía es marginal y a pesar de los ritmos acelerados que tienen en la construcción de vehículos eléctricos, no va a sobrepasar el parque vehicular que se tiene tan grande todavía de vehículos, principalmente de pasajeros que consumen gasolina, ¿sí? Aquí
cerca de 28, 27 millones de barriles por día se van a ese transporte. El transporte de larga distancia, el transporte de carga, los camiones, pues esos también consumen combustibles, energías fósiles, petróleo en forma de diésel, en forma de gasolina, ¿sí? Que se consume para estos camiones. Los aviones también consumen ese petróleo, ¿sí? Cerca de 8 o 9 millones de barriles por día. ¿Sí? Los barcos, todavía, si bien vemos a esfuerzos en vehículos de pasajeros eléctricos, todavía falta mucho por ver un parque vehicular importante de camiones y transportes de carga eléctricos. No se diga los aviones, ¿sí? O barcos, ¿sí? Buques, barcos que fuentes de energía o vehículos eléctricos o motores eléctricos para mover, ¿sí? Camiones de carga, mover aviones y mover barcos. Por eso el consumo que se está teniendo y el consumo que se prevé tener de los combustibles de las energías fósiles, petróleo principalmente, para este tipo de actividades. Y de aquí quiero destacar, por último, en esta lámina, el rol que juega el petróleo, pero en la petroquímica, ¿sí? De manera significativa. Y el gran ganador, si vemos todas estas gráficas, el que va a tener un impacto o un mayor crecimiento y donde se van a consumir hidrocarburos de manera importante, no en la proporción todavía de vehículos de pasajeros, pero sí, o de vehículos de carga, pero sí el rol que juega la petroquímica, ¿sí? Y la petroquímica, estos derivados y todo lo que significa la petroquímica en la sociedad, en la industria, ¿sí? Y la petroquímica es el elemento o la actividad que más valor tiene como resultado del procesamiento y la transformación industrial de los hidrocarburos por todo lo que significa en las economías y en la sociedad. Y ahí, por otro lado, ese consumo de energías fósiles, principalmente hidrocarburos líquidos, va a ir disminuyendo en lo que son edificios, en lo que es en la industria, porque se va a ir sustituyendo por otras formas de energía. Pero particularmente quiero destacar el tema o el rol de los petroquímicos. ¿Qué tanto va a crecer? ¿Sí? Aquí nos está otra gráfica con una proyección del OPEP a la fecha 2040, pues podemos ver que en esa demanda de petróleo, que andamos por alrededor de los 100 millones de barriles por día, como se los decía, a esa demanda que vamos a tener de más millones de barriles, el que va a tener mayor crecimiento, la mayor importancia y relevancia, ¿sí? En crecimiento son la petroquímica, ¿sí? Otros obviamente va a tener ese incremento más allá de lo que ya se consume, pero a lo adicionales, como barriles adicionales en la petroquímica. ¿Y por qué? Pues si podemos ver cuál es ese rol, cuál es el papel que juega la petroquímica, pues en esta gráfica, en este dibujo, pues solamente nos demos cuenta lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? De ese petróleo y gas en lo que se compone, ¿sí? Incluyendo los temas de la transición energética, los temas que tienen que ver con los renovables, los temas que tienen que ver también con la parte de las energías limpias. ¿De qué están hechas las turbinas de la energía eólica o los componentes de los paneles solares, ¿sí? En lo que se refiere al suministro de energía? Pero si nos vamos también a ver que de la petroquímica, de los productos derivados, también se construyen las carcasas de las baterías de almacenamiento para esa energía renovable en parte. Pero también la movilidad en las llantas, ¿sí? Pero también para elementos de eficiencia energética como aislamientos en los edificios. Pero también lo que significa, y de manera particular, ¿sí? En esta época, todo el empaque, todos esos plásticos y derivados que sirven como de empaque para alimentos, incluyendo también el rol del gas natural para la producción de fertilizantes a través de la petroquímica, ¿sí? Entonces, el rol que juega todo esto, ¿sí? Incluyendo el efecto que tiene en elementos de la transición, como puede ser la eficiencia energética, los paneles solares o las turbinas de energía eólica. Y no se diga en los textiles, en los electrónicos. Si miramos a nuestro alrededor, donde se encuentran ustedes ahorita viendo esta conferencia, solamente tengan la dimensión de todo lo que está asociado a los hidrocarburos y a la energía. La luz que tenemos en nuestro cuarto o en nuestra oficina, en la habitación en la que nos encontremos, esa luz de dónde viene, ¿sí? De dónde se está produciendo,
que se está quemando, viene de las renovables, viene de la quema del gas, viene de la quema de un combustible, el plástico que tenemos alrededor, el mismo de la computadora, ¿sí? Que tenemos aquí. Salir a la calle por la razón que ustedes quieran ahorita, cómo se van a mover, ¿sí? En un auto, en un camión, en un taxi, ¿sí? Todo eso está asociado a energía. Entonces, la energía y particularmente los hidrocarburos están en toda esta actividad que tenemos obviamente. Y adicionalmente, ahora, los cubrebocas, ¿sí? La mayoría de ellos están hechos también de estos materiales que vienen de los hidrocarburos, ¿sí? Entonces, el rol que juegan no es algo que se pueda quitar de la noche a la mañana y que ni se va a quitar, porque la energía renovable en sí no es suficiente para satisfacer todas las demandas de energía que tenemos en esta sociedad. En este contexto, también quiero exponerles ahora cuál es el rol que juegan las compañías petroleras. Entonces ya vimos que es importante, ya vimos que juegan un papel importante los hidrocarburos en la sociedad y también lo que implica en el complemento con otras fuentes en la transición energética. Pero también entendamos también cómo la estructura de la industria en los dueños de los hidrocarburos, ¿sí? En esta vinculación de escuela e industria, pues hay que tener la industria y ahora cómo se está moviendo esta industria en este contexto y en el entendimiento de la importancia de los hidrocarburos, pero también en la conciencia de lo que tienen en el ambiente. Y empezamos por entender quiénes son estos dueños, entre comillas, y lo pongo entre comillas porque si vemos en esta gráfica quiénes son los que tienen las reservas, la producción y las inversiones, solamente yéndonos a lo que son las reservas y la producción, ¿sí? Podemos ver que las compañías nacionales y las nacionales internacionales, las National Oil Companies como Pemex, ¿sí? Y como muchas compañías en Medio Oriente y en Asia, ¿sí? Particularmente en Medio Oriente, en China, México, Sudamérica, son las que tienen la mayor cantidad de reservas dentro de su portafolio, dentro de esa propiedad que ellos tienen. Y de manera marginal, no de manera marginal, pero no tan significativa, tenemos a las majors y a las compañías independientes. Muchas veces se llevan el foco en la industria por la parte mediática, ¿sí? Que las compañías como Shell, como BP, como Exxon, como Eni, son las grandes productoras o las que tienen las grandes reservas a nivel mundial. Ellas son importantes, ¿sí? En el término de las inversiones de la actividad que llevan a cabo, de la tecnología que aplican, ¿sí? Pero en términos de las reservas y de la producción, no. Son un complemento y muy valioso para este ecosistema donde conviven compañías nacionales e internacionales. Pero quien tiene la mayor proporción de reservas y de producción son las compañías nacionales y también las nacionales con actividad internacional, como lo puede ser Petronas en Malasia, como puede ser Petrobras en Brasil, Ecopetrol en Colombia, Equinor en Noruega, esas compañías que fueron de un crecimiento y un inicio nacional, pero que se han internacionalizado, ¿sí? Y de ahí es uno de los retos importantes que también tenemos en México para poder convertirnos o convertir nuestra compañía nacional en esa actividad que también tenga una presencia internacional. Y lo mismo pasa en las reservas, y lo mismo pasa en las reservas de crudo, como también las reservas de gas, ¿sí? También las compañías nacionales, ¿sí? En conjunto con las nacionales e internacionales, tienen una proporción importante de las reservas y también de la producción. Sin embargo, ¿sí? Tanto en petróleo y gas, también tenemos todo otro grupo de compañías independientes, ¿sí? Que son compañías más pequeñas o hasta con menor foco, por así decirlo, que las majors, que las que son de todos conocidos, pero que también juegan un papel importante tanto en las reservas como en la producción y en las inversiones que llevan a cabo. Ahora, ¿cómo están esos dueños de los hidrocarburos, entre comillas, pero ahora en la parte de la transformación industrial, en la refinería, en la petroquímica y en las plantas de licuefacción? Y aquí podemos ver del lado izquierdo, ¿sí? Cómo en esa propiedad de la refinería, de las plantas petroquímicas, pues nuevamente podemos ver el rol que juegan aquí las compañías nacionales, las internacionales, pero sobre todo aquí ya empezamos a ver
las independientes. Aquí depende de cada región del mundo. En Medio Oriente, de manera particular, pues los dueños son las compañías nacionales, Saudi Aramco, ¿sí? CUPEP en Kuwait, o PDO en Oman, o estas compañías que se encuentran ubicadas en estos países son los principales propietarios de esas refinerías y de esas plantas petroquímicas. No así en Norteamérica, donde las compañías independientes, compañías de menor tamaño, pues tienen esa propiedad, ¿sí? Y lo mismo pasa en otros países también de Asia o de Rusia en este caso. Pero si vamos a las plantas de licuefacción, aquí podemos ver, particularmente en Australia, ¿sí? O en Norteamérica, pues que las majors, ¿sí? O las compañías independientes son las que tienen esa propiedad o las que llevan a cabo esas actividades. Entonces, en resumen, en esos dueños de los hidrocarburos y tomando en cuenta la lámina anterior y teniendo que las reservas, la producción y las inversiones, principalmente las reservas y la producción, está en propiedad de las compañías nacionales. Y compañías nacionales se refiere de los gobiernos y de lo que significa a los gobiernos tener y el reto de producir también estos hidrocarburos. Y en lo que se refiere a la transformación industrial, varía de continente a continente, de región geográfica a otra, donde, dependiendo la región geográfica, pues la propiedad la van a tener las mismas compañías nacionales, como el caso de Medio Oriente o África, pero puede ser diferente en otras latitudes como en Norteamérica o inclusive en Rusia o en otros lados como en el caso de Australia. Ahora, estas compañías y esta propiedad, ¿por qué es importante entenderla? Y de aquí vamos a ver qué tanto estas compañías nacionales o internacionales afectamos, ¿sí?, al ambiente, qué tanto afecta al ambiente, pero también qué están haciendo todo este conjunto de compañías para mitigarlo. Y es a lo que vamos ahorita a tratar de describir. En esta gráfica podemos ver en la proporción de barriles de petróleo crudo equivalente producidos, ¿sí?, en el eje horizontal, versus lo que podemos ver en el eje vertical en cuanto a los kilogramos de CO2 por barril producido, ¿sí? ¿Cuáles son los principales elementos, ¿sí?, o las actividades que más emisiones tenemos a la atmósfera? Desde el transporte, la refinación, ¿sí?, el procesamiento, las emisiones de metano, el venteo, la quema, ¿sí?, y la energía que utilizamos para la extracción, ¿sí? Por ejemplo, las bombas, compresores, motores que tenemos, cuántos sistemas electromecánicos tenemos en el campo, en una plataforma, en una batería de separación, en una torre de perforación, que se necesitan motores y bombas que todavía utilizamos diésel, combustóleo, gas para poder generar la energía eléctrica o la energía motriz para esas actividades, y todo eso se están quemando, se están emitiendo emisiones. Pero también cuánto se está quemando, venteando en muchos países todavía, ¿sí? Las reducciones y emisiones de metano que a veces son imperceptibles para el ojo humano, pero que se están teniendo, y eso está obviamente contaminando y teniendo un efecto en el ambiente. Y todas las otras actividades que también se tienen. Entonces, esas actividades es parte de las afectaciones que tiene nuestra actividad, ¿sí? En estas dos imágenes podemos ver particularmente en lo que son emisiones de metano, ¿sí?, en esta gráfica cómo podemos ver en los puntos donde se están teniendo esas emisiones derivadas de la actividad petrolera, ¿sí? Y esas emisiones también podemos ver en otro tipo de cámaras infrarrojas, cómo eso se está emitiendo, que muchas veces es imperceptible al ojo humano, pero que estamos afectando, que está teniendo un efecto de toda esta actividad que tenemos en el mundo derivada de la actividad petrolera. Pero todas esas emisiones, ¿sí?, y todas esas afectaciones, ¿qué podemos hacer o qué están haciendo las compañías petroleras para reducirlas o mitigarlas? Y aquí es donde viene uno de los retos, ¿sí?, y empiezan los retos de lo que podemos hacer los profesionistas en esta industria para poder mitigarlo, para poderlo bajar y para poder actuar sobre ello. En primer lugar, ¿sí?, con toda esta información que muchas veces sin documentación, sin sustento se tiene, que nuestra actividad es solamente sucia, contamina, daña. Pero no es así del todo.
todas las actividades económicas, todas las actividades que tenemos, hasta la parte de las energías renovables, tiene un efecto, ¿sí?, negativo. Es un balance, ¿sí?, como muchas cosas en la industria, pero también en la vida. No todo es perfecto, siempre va a haber afectaciones, ¿sí?, pero esas afectaciones las podemos mitigar. Y las que son positivas, tenemos que resaltarlas. Y de tal manera, tenemos que resaltarlas, que la misma Organización de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en cooperación, ¿sí?, con compañías petroleras, crearon un atlas, ¿sí?, un atlas que ayuda a identificar los efectos positivos, el mapeo de la industria de hidrocarburos en contribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Y aquí cada uno de esos 7 objetivos fueron mapeados para destacar lo importante de la actividad desde la exploración y producción, transformación industrial, hasta su consumo final de los hidrocarburos. En objetivos como el erradicar la pobreza a través del acceso a la energía o de temas de contenido local y contenido nacional, ¿sí?, o temas relacionados con la educación, que nuevamente van relacionados con contenido nacional, la educación de la mano de obra, ¿sí?, o el entrenamiento sobre ciertas partes tecnológicas. En la parte sostenible también lo que podemos hacer en cuanto al objetivo sostenible 5 de equidad de género, ¿sí?, y las oportunidades de empleo para las mujeres en esta industria. No se diga también el manejo responsable del agua, que también tenemos que hacer, o la contribución que tenemos con el objetivo 7 en la producción de gas natural, ¿sí?, o en el trabajo decente en el objetivo 8, crecimiento económico, la industria, la infraestructura, donde nuevamente, ¿sí?, temas de trabajo local, de transferencia tecnológica, juegan un papel muy importante, ¿sí? Y así podemos ir detallando cada uno de ellos. Esta actividad que llevamos en los hidrocarburos, si bien puede tener algunas afectaciones, como lo vimos en láminas anteriores, también contribuimos de manera significativa a la sociedad, ¿sí? Y todavía partiendo de que las energías fósiles, petróleo y gas, son y siguen siendo importantes. Entonces aquí es ver y entender en una visión integral de los profesionistas de esta industria que todo esto está relacionado y podemos contribuir de manera significativa en todo este desarrollo, entendiendo toda la perspectiva de lo que significa, ¿sí?, las comunidades, la salud, el ambiente, la parte de los ingresos fiscales, la parte desde los yacimientos y entendiendo todas las implicaciones que se tienen desde el modelo estático hasta la parte de poder producir los hidrocarburos y poderlos procesar y también a su uso final que tenemos, ¿no? Es una visión integral, pero finalmente aquí el mensaje que queremos dar es que la actividad de los hidrocarburos también tiene efectos positivos y muy importantes, ¿sí? Y los efectos negativos podemos hacer también o tener soluciones para poderlos mitigar, ¿sí? Y lo están haciendo ya algunas compañías petroleras. Y aquí es uno de los primeros retos, ¿sí? Y en esta parte yéndonos a la parte final de la presentación, empiezo por mostrar qué están haciendo las compañías petroleras y qué podemos hacer nosotros también para la contribución y mitigar esos efectos. Del lado izquierdo podemos ver lo que las compañías petroleras están llevando a cabo y cómo de manera gradual, incrementando cada vez más, su participación en otras áreas de negocio, ¿sí?, diversificando su portafolio de negocios, porque si bien entienden que es muy importante los hidrocarburos y seguirán siendo importantes, también está el interés y las iniciativas de muchos países de ir yendo hacia energías renovables. Entonces, entender que ahorita es importante, seguirá siendo importante, pero entender que en la medida de lo posible podemos ir complementando esa matriz energética con otras actividades, y es de ahí la razón por la cual estas compañías están empezando a invertir, a diversificar su portafolio, ¿sí?, en otras actividades como energía solar, fotovoltaica, biocombustibles, el tema de CO2, la captura y la utilización del mismo. Y aquí en el mapa de la derecha podemos ver algunas de las compañías, aquí sí, principalmente las internacionales y algunas nacionales con carácter internacional como Statoil, ahora Equinor, que tienen actividades en muchos países donde ya tienen cierta presencia o en sus actividades el uso de energías renovables. Y aquí
Podemos ver el caso de Eni, que en el norte de África, en algunos países de África, cada vez utiliza más paneles solares en actividades petroleras, ¿sí? En el campo, ¿sí? En una instalación de producción o una instalación, una batería de separación o en algunas instalaciones empiezan a tener esos paneles solares que de alguna manera sustituyen o complementan la energía que necesitan para sus bombas, compresores, motores, sistemas de medición, etcétera, ¿no? Entonces, hay uno de los temas que están empezando estas compañías a llevar a cabo y de esa manera contribuir de alguna manera a mitigar los efectos que tienen el ambiente. Sin embargo, la política de cada compañía es diversa, no todas es lo mismo, ¿no? Algunas empiezan con temas que tienen relacionados con reducción de emisiones, ¿sí? Otros con el suministro de energía renovable para esa fuerza electromotriz que se necesita en las operaciones. Aquí podemos ver compañías internacionales, compañías nacionales e internacionales, como puede ser Petrobras, Equinor. Entonces vemos una mezcla de compañías pequeñas, medianas, grandes, compañías nacionales e internacionales que tienen iniciativas en diferentes aspectos, ya sea en la reducción de emisiones de metano, ya sea en esta fuente de suministro renovable, ya sea en temas particulares para el CO2, incluyendo los que van relacionados con la recuperación mejorada, ¿sí? Aquí particularmente CNPC de Petrochina, que es de las que tiene una actividad relevante. Petrobras también está incursionando sobre ello. BP, Chevron, Eni, Exxon, todos ellos están considerando, están viendo como prueba piloto o como proyectos específicos también llevando a cabo proyectos de inyección de CO2 y de CO2 de fuentes industriales que sirven para poderlos inyectar al yacimiento y de esa manera estarlos produciendo, ¿sí? Aquí en esta lista falta, por ejemplo, también ADNOC, la compañía petrolera nacional de Abu Dhabi, que ya tiene proyectos y un plan agresivo para identificar más campos y proyectos para la inyección de CO2 como método de recuperación mejorada. Pero hay otras formas en que las compañías se están convirtiendo también en compañías de energía, incursionando, además de lo que pueden hacer en el campo y además de lo que pueden hacer en sus instalaciones, también diversificando su portafolio y están empezando a invertir en otras áreas de negocio. Aquí podemos ver a BP o a Eni o a Total o inclusive compañías petroleras como Petrobras o Equinor, ¿sí? Repsol, que están empezando a incursionar en su portafolio otras fuentes de energía. Como les digo, siguen en el entendimiento de que el petróleo es y sigue siendo importante, por eso siguen explorando y desarrollando campos, ¿sí? Pero también van entendiendo que en las próximas décadas va a ir ocupando, ¿sí? De cierta manera, las energías renovables un papel importante y por eso están empezando a ver qué otras fuentes de negocio o en su portafolio tienen que ir incorporando, ¿sí? Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos buscando con todas estas compañías, todos estos dueños de los hidrocarburos? Que las compañías nacionales, ahí los dueños se convierte también la población, los ciudadanos que habitan en esos países. Si bien las afectaciones que tenemos son importantes, los beneficios que también tenemos hay que destacarlos. Y en las afectaciones podemos hacer estas actividades, ¿sí? Podemos hacer actividades para el uso del CO2, podemos utilizar energía renovable en operaciones petroleras, podemos hacer mucho por las reducciones de metano, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para reducir eso? Y con un efecto significativo? Tenemos que reducir esa quema y venteo del gas que se tiene en muchos países, medidas de eficiencia energética, entre otras. Entonces tenemos opciones, pero que hay que convertir en acciones para efectivamente mitigar los efectos que se tienen en la industria derivada de esta actividad. Y es lo que se está haciendo, lo que se está buscando al día de hoy. Aquí hay algunos ejemplos de proyectos ya existentes o de proyectos que algunos de ellos están en fase piloto, existentes como el uso ya de paneles solares para el suministro de energía eléctrica para bombeo mecánico, ¿sí? Que permite con este suministro e inclusive considerando que puede ser intermitente cuando no haya sol y también muchas veces no de manera continua, estoy manejando, muchas veces sí, en algunas ocasiones no es así, el bombeo mecánico, pero poder con la batería que se tiene y con el panel solar poder suministrar energía para este sistema
de bombeo o sistema artificial de producción. Pero también nos puede servir para estaciones de medición, estaciones de compresión de sus paneles solares, ¿sí? También lo puedo utilizar en las plataformas o aprovechar instalaciones de producción o instalaciones que tengo costa afuera para instalar energía eólica, no solamente para el suministro de energía eléctrica para la plataforma, sino inclusive con la posibilidad de mandar esa energía a tierra, como se está haciendo al día de hoy en el Mar del Norte, ya en Estados Unidos, sí, principalmente, y con proyectos que se están empezando a identificar en Asia de manera muy importante en lo que se le llama el offshore wind. Y no solamente para generar energía eléctrica, la fuerza motriz que puedo tener también de la energía eólica a través de un dispositivo me sirve inclusive para la inyección de agua al yacimiento como método de recuperación secundaria. Entonces tengo varios elementos que puedo utilizar y combinar energías renovables para el suministro de energía eléctrica o para fuerza que yo necesito o energía que yo necesito para la inyección de fluidos al mismo yacimiento. Pero por otro lado, también la energía renovable, la energía solar, principalmente la de refracción, me sirve como método de recuperación mejorada a través del calentamiento del agua y la inyección del vapor al yacimiento. Y en esta imagen podemos ver una foto del campo Mirá en Omán, que ya inyecta, está produciendo barriles derivados de una actividad de energía solar en paneles de refracción para poder inyectar ese vapor al yacimiento y con un método de recuperación mejorada poder producir los hidrocarburos que ese país y esta compañía requiere. Entonces son algunas de las acciones que podemos hacer en la actividad petrolera. También no se diga el tema de recuperación mejorada, de inyección del CO2 de fuentes industriales, que esto identificando las fuentes y los destinos, ya sea de la actividad de la petroquímica, de una cementera, de una planta de generación de electricidad. En México tenemos pruebas piloto que necesitamos acelerar y desarrollar, por ejemplo, en el sureste, en las plantas petroquímicas que se tienen en Minatitlán, en la zona de Coatzacoalcos y los campos cercanos que se tienen cerca de los de Cinco Presidentes, de las Chuapas, de toda esa región, donde hay campos maduros y hay posibilidad de incrementar factores de recuperación. Es una excelente oportunidad de identificar esas fuentes de CO2 y por la distancia la posibilidad de inyectar ese CO2 y de esta manera parte del CO2 que quede obviamente en el yacimiento, ¿no? Que quede en el subsuelo. Pero tenemos otros ejemplos también en México de este tipo de proyectos y al igual que a nivel mundial se está haciendo, de las plantas de generación de energía eléctrica. El caso de Poza Rica, la planta de ciclo combinado que utiliza gas natural para la generación de energía eléctrica, las emisiones de CO2 se pueden capturar, transportar, comprimir e inyectar a los yacimientos cercanos a la zona de Poza Rica y estar produciendo hidrocarburos, pero de alguna manera mitigando los efectos al capturar ese CO2. Y así muchos ejemplos que necesitamos identificar para poder, de alguna manera, esos efectos del CO2 en la atmósfera, mitigarlos, también para producir hidrocarburos. Suena paradójico, pero de alguna manera estamos mitigando parte del CO2 a la atmósfera y estamos contribuyendo junto con estas acciones que demostraba también a esta mitigación de los efectos. Y también en lo que se refiere a las emisiones de metano, podemos hacer mucho, no solamente reduciendo o evitando y eliminando la quema y el venteo del gas, sino también todas esas fugas que son imperceptibles, ¿sí? Que se tienen en las instalaciones de producción o en las instalaciones de una refinería, una petroquímica, buscando los elementos y dispositivos a través de una medición física, a través de una medición también a través de cámaras infrarrojas que nos permitan detectarlas y mitigarlas. Y no solamente el daño al ambiente, el daño económico también, ¿sí? Invertir en este tipo de actividades no significa solamente reducir la emisión y que no está afectando, que eso ya tiene un valor muy importante, sino que también estoy dejando de perder gas, estoy dejando de perder dinero de esas emisiones de metano que yo tengo y también que se tienden hacia la atmósfera. Entonces, en resumen, en esta parte final, ¿qué podemos hacer en México? ¿Qué reto tenemos ahora en México y qué podemos hacer y la oportunidad que también tenemos? En México ya hay muchas compañías petroleras, además de petróleos mexicanos que también se encuentran en esta actividad. Pero aquí quiero destacar el rol de las compañías que también ya están trabajando y están empezando a tener actividad en México, ¿sí? Muchas de ellas, ¿sí? Como lo veíamos en láminas anteriores,
tienen o ya saben o tienen conocimiento sobre estos aspectos de la transición energética, incluyendo el uso de energías renovables, ¿sí? Temas de eficiencia energética, pero también la diversificación de su portafolio en otras actividades. Entonces, busquemos los mecanismos de transferencia de conocimiento y transferencia tecnológica que nos permita recibir y adquirir ese conocimiento, ¿sí? En esa transmisión y recepción del conocimiento, que contribuya a fortalecer, además de Pemex, también la vinculación, y lo decía Bruno al inicio, y el lema de este curso, de esta serie de webinars, de vinculación a la industria con la academia. Entonces, todo esto también busquemos fortalecerlo en nuestro conocimiento, que sirva con múltiples propósitos, que sirva a Pemex para entender todos estos elementos y aplicarlos, que sirva a las universidades nacionales y estatales ese entendimiento y vinculación para aprenderlo y desarrollarlo, que sirva también para que el IMP, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el Servicio Geológico Mexicano, el Centro Nacional de Meteorología, y en su conjunto seamos receptores, pero transmisores también de este conocimiento. Y en esta vinculación de escuela-industria, particularmente en la universidad, ¿sí? Y cada escuela y cada lo tiene de manera distinta, tenemos que aprovechar las herramientas e instancias que tenemos para poderlo llevar a cabo, ¿sí? Particularmente en la Facultad de Ingeniería, en la UNAM, tenemos la unidad de vinculación de ingeniería. Entonces, busquemos esa vinculación de estas compañías petroleras a través del desarrollo de diferentes proyectos para que además de Pemex, la misma UNAM en su conjunto y la colaboración que también debe tener la UNAM y la vinculación con universidades estatales e institutos, de tal manera que estos temas de la transición energética, en el entendimiento de que los hidrocarburos son importantes, serán importantes, pero que también es muy importante lo que podemos hacer en el futuro en relación a todos estos temas. Entonces, tenemos herramientas, tenemos que aprovecharlas. Hay herramientas porque existe en la regulación, existe en la normativa, las obligaciones de estas compañías de llevar a cabo transferencia tecnológica en muchos temas. Busquemos qué temas van asociados también con el tema de mitigación de efectos y temas de transición energética y apoyémonos en estas unidades de vinculación para adquirir y fortalecer estos conocimientos en este aspecto de la vinculación. En resumen, esta actividad y el rol y la participación que tenemos en la industria en compañías nacionales o internacionales. Si hacemos una colaboración y vinculación entre centros de investigación, universidades, como transmisores, como receptores de todo este conocimiento, podemos llevar actividades que fortalezcan la experiencia, la especialización, que por medio de laboratorios, centros tecnológicos, oficinas de transferencia, nos va a dar la oportunidad de asimilar, pero también de buscar el aprovechamiento de todo este conocimiento, que no quede solamente en un aprendizaje, que no solamente quede en un documento, en un libro, en un paper, que también busquemos que todas estas actividades, como lo veíamos en las imágenes, en láminas atrás, se generen oportunidades para emprender, ¿sí? Oportunidades para generar negocios, ¿sí? Oportunidades para pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Si yo entiendo y asimilo ese rol de lo que yo puedo hacer para mitigar los efectos de la atmósfera derivados de mi actividad en la inyección del CO2 o la inyección de vapor para recuperación mejorada, o en el tema de energía renovable para sistemas artificiales de producción o para sistemas de medición, etcétera. Todo eso hay oportunidades de negocio, ¿sí? Pues yo puedo ir viendo qué puedo construir, diseñar, inventar y de esa manera tener esa oportunidad de emprender y poner mi pequeña o mi gran empresa y mediana empresa para poder generar esas oportunidades. En resumen, y algunas reflexiones para terminar esta presentación. La transición energética va más allá de la evolución de las fuentes de energía primaria, va más allá de la sustitución del petróleo y gas por energía renovable. Es todo un entendimiento que va asociado a otros aspectos en el impacto de las emisiones, la eficiencia energética, el acceso a la energía, los efectos que tiene en la salud, va más allá y obedece a diferentes necesidades y prioridades de los gobiernos y también de la sociedad, que involucran desde aspectos que tienen que ver con el crecimiento económico, con la salud, con el ambiente y otras más.
¿sí? Entonces, la transición energética va más allá y donde juega los hidrocarburos un papel todavía muy importante en las fuentes de energía primaria. Por eso, el petróleo y gas y seguirá siendo importante, sigue ocupando un lugar importante en la matriz energética de los países. Si bien hay esfuerzos de energías renovables y otras fuentes de energía, y qué bueno que vayan creciendo, y eso lo celebramos y tendrá que ser así. Por eso las compañías, los dueños de los hidrocarburos, compañías nacionales e internacionales, están empezando a hacer actividades al respecto. Entonces, por eso la importancia de que es importante, pero tenemos que buscar la manera de mitigar los efectos negativos, resaltar lo positivo, ¿sí? Y buscar y entender que la matriz energética se puede ir moviendo y tenemos que ir entendiendo también esa visión integral el rol de la energía renovable. Todavía hay mucho petróleo. El petróleo se acabará en algún momento, ¿sí? Y lo digo con duda, el se acabará, ¿sí? Tenemos muchos recursos, muchas reservas probadas y todos los recursos adicionales y reservas adicionales todavía por desarrollar. Aquí el reto es las inversiones, ¿sí? Para poder convertir esas reservas probadas y de otras categorías también, poderlas convertir en producción. Entonces, hay mucho petróleo, pero tampoco es confiarnos. Si yo no invierto, puedo perder esas reservas. A pesar de que yo puedo tener muchas reservas en Canadá o en Venezuela o en otros países, si yo no tengo inversiones para desarrollarlas o son muy costosas, de acuerdo a la SEC o a la PRMS o a la normativa que se tiene técnica económica internacional, puede ser que en pocos años, si no tengo compromisos para poder invertir y desarrollarlas, puede ser que las pierda. Entonces aquí sigue siendo importante, hay muchas reservas, hay mucho petróleo, pero si no hay inversión, no voy a poder convertir esas reservas en producción. Destacar, en otra reflexión, que la actividad petrolera en toda la cadena de valor, desde la exploración y producción hasta la transformación industrial y el uso final, trae múltiples beneficios a la sociedad y contribuye, como lo veíamos en el Atlas que les mostraba hace unos minutos, a los objetivos de desarrollo sostenible, en todos y cada uno de ellos. En algunos, de manera más significativa, más particular, y en otros tenemos que hacer esfuerzos por todavía impactarlo o asociarlo más. ¿Sí? Nuestra actividad contribuye de manera importante a esos objetivos. Sin embargo, los efectos negativos, ¿sí? Podemos mitigarlos. Hay un portafolio de opciones de cosas que podemos hacer en la industria para mitigar esos efectos y como profesionistas de esta industria podemos hacer mucho por ello. ¿Sí? Es aquí solamente identificarlo y hacerlo. La industria, ¿sí? Esta industria necesita una nueva generación de ingenieras e ingenieros, ¿sí? De múltiples profesiones con una visión más integral. Como ingeniero petrolero particularmente, tengo que ir más allá de mi entendimiento en la perforación, en los yacimientos, en la producción. Tengo que entender un sistema energético integral, entendiendo cuáles son las otras fuentes de energía, su uso final y su impacto en la sociedad. Tengo que ser un ingeniero con las capacidades que me da la base técnica de la ingeniería petrolera, geofísica, geología, mecánica, civil o cualquiera de las ramas de ingeniería, pero con una visión integral que la energía está involucrada en todos lados y que es algo transversal a muchas carreras y el impacto que tiene esto en la sociedad. Entender toda la cadena de valor, no quedarme solamente en la exploración y producción, ver su efecto en la transformación industrial y en el uso final que se entienda y viendo la combinación que tiene con otras fuentes de energía. Lo vimos ahorita, las compañías petroleras están evolucionando, tanto nacionales como internacionales, están diversificando su portafolio y de lo que tienen en la parte de hidrocarburos están haciendo acciones para mitigarlo. Entonces, ese entendimiento tiene que entenderse, pero también entender el impacto y los beneficios de ello. ¿Sí? ¿Qué dicen ante todo esto los líderes de la industria? Aquí hay un extracto de un artículo que escribe la presidenta de la SPE, ¿sí? Al inicio de este año, ¿sí? En unos artículos, y dando a entender cuáles son los retos que tienen los profesionistas de esta industria y particularmente los ingenieros petroleros y las generaciones más jóvenes. ¿Sí? Ya no es atractivo, ¿sí? A nivel mundial decir que eres ingeniero petrolero. La palabra ingeniero petrolero suena a veces hasta en estas épocas, hace 20, hace 30, 40 años, decir ingeniero petrolero era un motivo de orgullo para uno, para las familias, para nuestros amigos, para todos. ¿Sí?
Pero ¿qué ha pasado recientemente? Las generaciones más jóvenes, ¿sí? Nos ven como los grandes contaminadores, los que tenemos grandes emisiones, que afectamos, que depredamos y muchas cosas, cuando nuestra actividad tiene un gran impacto y una gran actividad en todo lo que hacemos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Buscar todas esas acciones para que podamos nosotros resaltar lo que estamos haciendo, ¿sí? Desarrollar el talento, ¿sí? Diversificar nuestro conocimiento, nuestro talento, nuestra actividad, abrir nuestra mente a que hay otras actividades y que hay otras acciones que podemos hacer nosotros al respecto. Entonces, con esta lámina, ¿sí? Quisiera pues concluir mi presentación, quedando abierto a cualquier pregunta, comentario y haciendo pues, la invitación y la recomendación a que estos temas los exploremos, los estudiemos, los analicemos y tengamos esa visión más integral, porque eso nos va a dar no solamente las oportunidades de empleo que tenemos en el sector para los que quieren trabajar en alguna compañía petrolera, pero también para los que quieren emprender un negocio, quieren emprender. Hay múltiples oportunidades, tenemos que aprovecharlas. Existen en México, pero también existen en otras partes del mundo. Entonces busquemos cómo aprovechar todo esto y resaltar el rol de la ingeniería petrolera en la transición energética, que podemos hacer mucho. Y con su nombre dice, hay retos de producir y procesar hidrocarburos de manera sostenible, pero lo podemos hacer. Muchas gracias, Bruno, por el tiempo y por el espacio, y quedo abierto a lo que me indiques para poder llevar a cabo esta sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, muchas gracias maestro por la presentación. Básicamente, como usted bien lo indica, vamos a proceder a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, a cada uno de los asistentes, por favor, agradeceremos, ya hemos recibido algunas preguntas, agradeceremos que también nos hagan llegar cada una de sus preguntas para que podamos dar lectura a las mismas y el maestro pues dará también respuesta a ellas, ¿no? Vamos a comenzar. Dentro de estas preguntas, básicamente voy a empezar a leer varias y me gustaría comenzar con Alonso Palomares. Comenta, desde el punto de vista de transición energética, ¿cuál es la importancia de la participación de empresas privadas en exploración y producción en México derivado de la reforma energética? ¿Valdría la pena abrir la industria de la refinación a la participación de privados? Sí, muchas gracias por la pregunta, Alonso Palomares. Sí, en primer lugar, el tema de las empresas privadas, ¿sí? Y la participación que tienen a raíz de la reforma energética. Pues tenemos una combinación de compañías internacionales, las majors, como puede ser Eni, Exxon, Shell, ¿sí? Que ya están participando en México, pero compañías más pequeñas, que inclusive algunas de ellas son nacionales, o que tienen actividad en Latinoamérica o en otros países, ¿sí? Más pequeñas. Todas ellas, en su país de origen o en los países donde operan, en África, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, han adquirido conocimiento o llevan a cabo acciones relacionadas con la transición energética. En una de las imágenes ponía ahí la actividad que tiene Eni en el norte de África, ¿sí? En varios países con actividad petrolera, donde Eni aplica o tiene dispositivos de energía renovable, principalmente paneles solares, ¿sí? Y los paneles solares los utiliza y sustituye la fuerza para la compresión, los motores, las bombas, etcétera, con esa energía renovable. Entonces, ese conocimiento que ya tienen estas compañías, ¿sí? Podemos asimilarlo y están las herramientas para hacerlo a través de la transferencia tecnológica. Entonces, aprovechemos que ya están estas compañías que están llevando a cabo una actividad que si bien la mayoría de ellas están en la fase de exploración y algunas de ellas van a ir pasando a la fase de extracción, cuando lleguen a esa fase, ¿sí? Algunas ya lo están haciendo, como el caso de Eni, entendamos y aprendamos también de esa tecnología, pero que la asimilemos, que no solamente quede en un manual, en una presentación o en un documentito, sino que vaya más allá para asimilar esa información y esa tecnología. Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta que nos decía Alonso Palomares en cuanto a la participación privada en la parte de la refinería. En una de las gráficas les mostraba cuáles eran los dueños de los hidrocarburos. En la parte de exploración y producción, principalmente reservas y producción, es una mezcla donde están las compañías nacionales y las nacionales con actividad internacional, la mayor proporción. Pero si nos íbamos a la otra gráfica donde habíamos estos dueños, entre comillas, de los hidrocarburos,
aparecía una mezcla donde había empresas nacionales o empresas internacionales, dependiendo cada región geográfica, ¿sí? Eso obedece, en primer término, a si tengo las inversiones para llevarlo a cabo, si tengo los hidrocarburos también para poderlo procesar, ¿sí? Si tengo el mercado para poderlo vender. Entonces sí se puede abrir. Eso depende de la política energética de cada país y el beneficio económico también que se tiene, pero también de las inversiones, ¿sí? También y los incentivos para ello. Entonces, sí se puede abrir, lo vimos, ¿sí? Depende de cada región geográfica. Medio Oriente, principalmente los dueños, y en África también, son las compañías nacionales. Ellos han encontrado la fórmula para que sin necesidad de iniciativa privada o capital internacional, ellos pueden procesar sus hidrocarburos y los pueden transformar y darle ese valor principalmente en la petroquímica, ¿sí? Y tener un valor agregado de ello. Entonces depende cada país, depende cada compañía, no hay una fórmula única, ¿sí? Entonces sí se puede, sí, efectivamente. Se quiere hacer, eso depende del gobierno en turno, pero tiene que tener en cuenta cuál es la posibilidad de darle valor, ¿sí? Medio Oriente, África, y algunos países en otras latitudes, pues tienen esa posibilidad y son dueños de esos hidrocarburos en la refinería y en la transformación industrial. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. Esperamos que pues la respuesta haya sido, ahora sí que responder la duda de Alonso Palomares, ¿no? Voy a juntar estas dos preguntas porque están relacionadas a lo que es el gas natural. Nos pregunta Rodrigo Hernández, ¿por qué en México no se explota el gas? ¿Considera que México tiene la capacidad para ser autosustentable en materia de gas natural? Y esta la pongo en conjunto con otra pregunta de Edulín Climaco. México todavía quema gas. ¿Cuáles serían las estrategias que podríamos implementar para aprovechar el gas desperdiciado? Sí, en cuanto al gas natural y en esa visión integral tenemos que entender en qué utilizamos el gas en México, cuál es el destino final de la molécula, ¿sí? Las moléculas en México de gas se convierten en electrones. Principalmente el uso final del gas en México es para la generación de electricidad, ¿sí? Y también de manera menor, no menos importante, para los procesos de calentamiento en la industria, para el transporte de manera marginal y para la petroquímica, ¿sí? Pero aquí es entender también las calidades del gas. No es la misma la calidad del gas que quemo para generar electricidad o el gas que utilizo para la petroquímica, que necesito otros componentes más valiosos en la composición química del gas y de esa manera tener un valor agregado en la petroquímica. Entonces, ¿por qué pongo este contexto? En México, paradójicamente, tenemos muchos recursos y reservas convencionales y no convencionales de gas, ¿sí? Pero cuando en términos económicos se compara extraerlo versus importarlo al gas más barato del mundo, que es el de Estados Unidos, en términos económicos, sale ganando que lo importe, ¿sí? Pareciera ser la lógica económica, ¿sí? Y opinión personal, y lo bueno de este foro académico, ¿sí? Personalmente, ¿sí? Y económicamente también, a pesar de tener el valor, el gas más barato de Estados Unidos, ¿sí? Me conviene, aunque me cueste $1 por millón de BTU o $2 por millón de BTU, más caro producirlo en México, aunque me cueste más. ¿Por qué? Porque desde la exploración y la extracción, la perforación de los pozos, los ductos, ¿sí? Las estaciones de compresión, los sistemas de medición, todo el empleo y cadenas productivas asociados a bienes y servicios de desarrollar esos campos en México, el valor económico se va a multiplicar. Entonces es muy relativo decir el valor, el gas más barato de Estados Unidos e importarlo, ¿sí? Sí es así, pero el valor económico que podemos obtenerlo de producirlo en México es mucho mayor. Tenemos campos convencionales en tierra y en el mar, ¿sí? En el mar tenemos muchos campos que fueron detenidos
¿sí? O que fueron puestos en pausa como recursos contingentes, que con la tecnología actual y los costos actuales podemos hacer plantas de licuefacción en el mar. Hay unidades flotantes de licuefacción que yo puedo extraer ese gas, ¿sí? En el mar, caso de la CACH, por ejemplo, licuarlo, llevarlo licuado a estaciones de regasificación como las que tenemos en Altamira, y otras más, inclusive hasta poderlo exportar. México podría ser inclusive con los recursos convencionales y no convencionales de gas, no solamente satisfacer la necesidad de gas en el país, sino inclusive con la capacidad hasta de exportar gas a través de gas natural licuado. Entonces, en resumen a esta pregunta que nos hace Rodrigo, en la lógica económica se está importando, es una lógica económica entre comillas y muy relativa. Tenemos más potencial en los yacimientos en México para poderlo extraer. Es buscar las políticas, ¿sí? Para que se pueda extraer. Y aunque nos cueste un poco más caro, que es marginal, ¿sí? Los beneficios económicos se van a multiplicar. Entonces significa empleo, bienes y servicios y mano de obra ahí relacionado. Entonces, bueno, por lo que se comenta, sí es benéfico hacer esto aquí en México. La pregunta sería, ¿por qué no se hace o por qué no se ha hecho? Y nos ha hecho porque esto depende de las políticas gubernamentales, ¿sí? Que se van teniendo. Se tuvieron muchos contratos en los años pasados de importar de gas. Tenemos decenas, ¿sí? De ductos que vienen de Estados Unidos, principalmente de Texas, de ductos de internación y que se está importando ese gas. Entonces son contratos de largo plazo. Y dicen, bueno, ya tengo el contrato, ya es un contrato de 10, 15, 20 años para poder importar gas de Estados Unidos. Y si, ¿qué hago? ¿Cancelo ese contrato? ¿Qué hago? Pues ya los... Ahora, igualmente, opinión personal, cancelemos esos contratos, no pasa nada. Paguemos las penalidades, seguramente sean muy grandes, pero si lo vemos en el tiempo, será más benéfico desarrollar nuestros campos de gas en México porque tenemos el recurso, ¿sí? Es increíble cómo muchos países que utilizan gas quisieran tener los recursos que hay en México, ¿sí? Y un tema inclusive de seguridad y sobriedad energética te conviene más producir. ¿Qué pasa si un día nos cierran la válvula de Estados Unidos? ¿Sí? Pero deja de la válvula, eso es independiente. Ya pasó en el 2017 con el huracán Harvey, Estados Unidos, que tuvieron que cerrar pozos en Estados Unidos, se dejó de importar gas y hubo temas en el suministro de gas en el norte del país por esta afectación que se tuvo del huracán. Cerraron pozos en Estados Unidos y por lo tanto no tuvimos gas en México. Y eso hubo una semana de crisis en no tener gas, ni para generación de electricidad, ni para la industria en el norte del país. ¿Sí? Entonces, el riesgo, si balanceamos un riesgo, seguridad energética, económico de manera integral, podemos encontrar la fórmula. Aquí son las decisiones que tienen que tomar en los gobiernos actuales o futuros, de tomar riesgos, ¿sí? Y esos riesgos que sean en beneficio pues, a lo que queremos en México y la posibilidad que tenemos en México. Ok, muy bien. Sí, muchas gracias. Bueno, y esto No, va ahí un poquito, yo creo, relacionado con la pregunta de Mariana Velázquez, que dice, ¿qué cree que se puede hacer en México para fomentar la sostenibilidad en la industria petrolera? ¿Considera que falta apoyo por parte del gobierno para que así exista cierta presión a las empresas? Es la pregunta. es una combinación de diferentes elementos. Una, yo como profesionista, como estudiante, ya puedo empezar a hacer algo. ¿Sí? Yo puedo empezar a entender estos temas. En mis proyectos, ya sean ingeniero de producción o ingeniero de perforación o de yacimientos, puedo empezar a analizar esas opciones de la mitigación del CO2, la recuperación mejorada, o ver en mi instalación de producción, un sistema de emisión, poner paneles solares, un sistema artificial de producción. Yo ya puedo, como profesionista al día de hoy, estando en Pemex, una compañía petrolera, como estudiante, como investigador, puedo empezar a hacer acciones, ¿sí? Por un lado. Adicionalmente, es aprovechar lo que ya existe a nivel gubernamental. Hay dos herramientas muy valiosas, ¿sí? Ahorita que están, que es las cláusulas de transferencia tecnológica y capacitación que las compañías petroleras internacionales tienen que llevar a cabo en México. O sea, aquí como gobierno es pidámosles a estas compañías, no como un tema de solicitud y a ver si me lo dan, sino como parte del cumplimiento contractual,
que este conocimiento y estas experiencias se puedan transmitir Ujú. para la industria petrolera y aprovechémoslas. Y aquí juega un papel muy importante las universidades, los institutos, las unidades de vinculación para captar eso. ¿Sí? Entonces, incentivos gubernamentales adicionales puede haber, ¿sí? De hecho existen. Es más, hasta existen incentivos fiscales. En la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos de la Secretaría de Hacienda, todas estas actividades relacionadas con la recuperación mejorada, por ejemplo, incluyendo la acción de CO2 o incluyendo la inyección de vapor, ¿sí? Por ejemplo, es parte de los incentivos fiscales que existe en la deducción para las compañías petroleras. Entonces aquí hay incentivos, hay actividades, es aprovecharlas. Primero conocerlas, mucha gente las desconoce en primer término, y luego conociéndolas, cómo las aprovecho. Pero yo, desde mi escritorio, desde mi aula, desde mi oficina, puedo empezar a hacer acciones y ir viendo a nivel gubernamental qué otras actividades adicionales podemos hacer con todas estas herramientas y opciones que existen. Ok, bueno, entonces también relacionando esto con lo que mencionaba usted acerca de la transferencia, ¿no? La transferencia de conocimiento, transferencia tecnológica. Justamente el doctor Rodolfo Camacho nos hace la pregunta de, ¿se ha considerado que la transferencia tecnológica se haga en la misma forma que la hacen las compañías operadoras con las entidades académicas de su país de origen, donde se llevan a cabo proyectos conjuntos con la industria y la transferencia se da de una manera natural? Es importante no dejar suelto este asunto, ya que esta vinculación escuela-industria puede ser muy importante tanto para las compañías operadoras como para las entidades académicas. Sí, sin duda. Tío, tiene que haber una colaboración con la industria. Muchas de estas compañías petroleras internacionales principalmente, ¿sí? Trabajan en su país de origen, algunas de ellas, o en muchos países en donde tienen operaciones, en África, en Asia, en Brasil, en Estados Unidos y demás. Y muchos de ellos tienen esas obligaciones de transferencia tecnológica, ¿sí? Y la transferencia tecnológica tenemos que entender el contexto de lo que significa. Muchas veces transferencia tecnológica se piensa que dar un curso, un seminario de 4 horas o un conferencista de un par de horas ya fue transferencia tecnológica, ¿sí? O un estudiante que está estudiando o que lo mandan a un posgrado en algún país, eso ya es transferencia tecnológica. Y no es así. Tenemos que entender que la mejor manera de llevar a cabo una transferencia tecnológica también tiene que ir acompañada de infraestructura. Si en esos cursos, seminarios y actividades que se hagan va acompañado de un centro de cómputo, un centro de colaboración, un laboratorio de petrofísica, un simulador para la perforación de pozos, ¿sí? Un pozo escuela, qué sé yo, todo este tipo de actividades, ¿sí? Eso de manera concreta y tangible y en el tiempo se va a poder lograr la transferencia tecnológica de una mejor manera, ¿sí? Entonces, es buscar qué proyectos tangibles, en colaboración con institutos y universidades, se pueda llevar a cabo esa transferencia, ¿sí? A lo mejor a esas compañías en algún país, en otras latitudes, les permite un curso, un seminario, está bien, ¿sí? Y con eso cumplió la transferencia tecnológica en algún país. Pero en México, ¿qué queremos? Y aquí es donde estamos en la coyuntura de ver y de definir qué queremos en esa transferencia tecnológica. Y en respuesta, como a lo que nos pregunta amablemente el doctor Camacho, es diseñemos en México, empezamos a sentar algunas bases con una guía de capacitación y transferencia tecnológica que emitimos en la Secretaría de Economía, pero tenemos elementos adicionales para ello, ¿no? Y identifiquemos qué retos tecnológicos tenemos también. No basta con el laboratorio y centros de cómputo y demás. ¿Cuáles son los retos tecnológicos? ¿Sí? En México, y lo comentaba mucho el doctor Rangel, que en paz descanse, las grandes oportunidades que existen para la recuperación mejorada en México, la oportunidad histórica por el bajo factor de recuperación que tienen los yacimientos de nuestro país. ¿Sí? Muchos campos maduros, entre comillas, o que no han sido explotados en su máximo potencial, maximizando su factor de recuperación. Y hay una oportunidad en recuperación mejorada con muchos métodos para poder en esta transferencia tecnológica aprender, pero en esta transferencia tecnológica necesitamos también los laboratorios, no solamente el curso, el seminario, el PowerPoint o el manual. Necesitamos algo más complejo, más integral, para poder llevar a cabo y asimilar adecuadamente esa transferencia tecnológica.
Sí, que bueno, ahí creo que va más que nada también lo que comentaba el doctor de proyectos, ¿no? Proyectos en conjunto. Correcto, Proyectos en conjunto. correcto. Proyectos en conjunto y de colaboración, pero acompañados de infraestructura también, ¿sí? No solamente en las pláticas, proyectos podemos desarrollar y nos ponemos y al final vamos a tener un documento, un paper. No, hagámoslo con un laboratorio y hagámoslo aplicando las pruebas piloto relacionadas de ello. En su caso, hablando de recuperación mejorada, pues en yacimientos en el país que tenemos cientos para poderlo hacer. ¿Sí? Ok, muy bien, muchas gracias. Continuando, nos pregunta Antonio Ollán, excelente ponencia, muchas gracias. En su opinión, ¿cómo van las empresas privadas? ¿Tienen retrasos? ¿Por qué se dice que Pemex puede iniciar producción de campos nuevos en 2 años y los privados no? En este tema de la producción, por eso me gusta ver la lámina donde les ponía quiénes son los dueños de los hidrocarburos, entre comillas, ¿sí? En la proporción de quién tiene las reservas y quién tiene la producción. Entonces, reservas y producción, pues obviamente lo sigue teniendo Pemex. Pemex tiene muchos campos operando, tiene actividades para mantener esa producción, ¿sí? Y las compañías privadas entraron a su participación principalmente en las fases de exploración. Aquí todavía falta ver cómo va a ser su éxito exploratorio y su posibilidad de poder incorporar más reservas, de convertir sus recursos en reservas a través de esta actividad que van desarrollando y que van reduciendo la incertidumbre. Entonces, es decir, todavía no podemos ver barriles de estas compañías privadas porque la mayoría de ellas se encuentran en la fase de exploración. Y ahí varía, ¿sí? Todavía pues, pueden ser 2, 3 años, 5 años, 7 años, dependiendo los retos que tengan ahí. ¿Sí? Pero aún así, con todo el éxito exploratorio que tengan y los mejores resultados, ¿sí? La mayor proporción de reservas y producción lo sigue y lo seguirá teniendo petróleos mexicanos. Ahora, no es la excepción en México. Veamos el caso de Brasil, o el de Colombia, o el de Noruega. La compañía nacional de esos países, ¿sí? La mayor cantidad de reservas y producción la tienen y se complementa, ¿sí? Esa producción con la actividad internacional, ¿sí? No es un caso exclusivo de México, ¿sí? En México va a pasar o va a pasar lo mismo que se tiene en Brasil, lo que se tuvo en Noruega, lo que se tuvo en Colombia, es una combinación donde la compañía nacional sigue teniendo una mayor producción y sigue teniendo esas reservas. Es un complemento, ¿sí? No es una sustitución, ¿sí? Ujú. Que se va a tener ahí de Pemex como tal. Ok. Eh, Durante la presentación se platicaba acerca de las diferentes fuentes, ¿no? de energía que se pueden tener. Se mencionaba los hidrocarburos, el gas natural, se mencionaba también pues ahí las energías renovables y se mencionaba el carbón, ¿no? Y referente a esto, Rafael Vargas nos comenta, excelente exposición y nos pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de que el gobierno actualmente prefiere seguir produciendo energía con el carbón? En la matriz energética o el uso de las fuentes para generar energía eléctrica en el país, principalmente en México, se genera por gas natural. ¿Sí? Y además de gas natural, también generamos energía eléctrica, ¿sí? Por fuentes nucleares, la planta nucleoeléctrica de Veracruz, de Laguna Verde. ¿Sí? Pero también tenemos plantas, como la que se encuentra en Guerrero, que utilizaba carbón mineral. ¿Sí? O que utiliza todavía carbón mineral, carbón que es importado, ¿sí? Para esta planta que se encuentra en Guerrero. Y también tenemos carboeléctricas en Coahuila, ¿sí? Pero la proporción de las... Y tenemos también muchas hidroeléctricas. Entonces aquí es entender cuáles son las fuentes de energía para generar electricidad. ¿Sí? Ujú. Las carboeléctricas, ¿sí? Es mínimo, ¿sí? Debe ser alrededor de un 4 o 5% en toda la generación de energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, se puede generar electricidad a través del carbón. ¿Sí? Si tengo el carbón disponible, el caso de Coahuila, ¿sí? Que tengo las minas de carbón ahí. Ujú. Pero aquí, en el mundo, China, India, mismo Alemania, ¿sí? Japón, ¿sí? Generan, Estados Unidos generan electricidad a través del carbón. Aquí es con qué tecnología estoy generando electricidad. Muchas de estas plantas que les comento de Alemania, de Japón, de mismo China, Estados Unidos, están utilizando tecnología
que permite reducir al máximo las emisiones de CO2, casi comparables con las que yo puedo tener con el gas natural. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, no está mal generar energía eléctrica con carbón si lo tengo disponible. ¿Sí? Malo sería que toda mi generación de electricidad del país fuera con carbón, sí, pues ahí sería un reto mayúsculo. Aquí es una proporción menor. Pero esa proporción menor, que combina con otras fuentes, busquemos que ese carbón contamine menos. Busquemos tecnología, y ya existe tecnología crítica y supercrítica que ayuda a reducir las emisiones de esas mismas plantas. ¿Sí? En pocas palabras, es válido, es factible, lo hacen todo tipo de países. ¿Sí? Aquí el reto es qué tecnología para que haya menor reducción de emisiones y tampoco buscar que incremente más el carbón. Busquemos en la generación de energía eléctrica, pues buscar obviamente otras fuentes de energía más limpias. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, también durante la presentación se hablaba acerca de los efectos que ha tenido la pandemia, ¿no? La pandemia en cuanto a esa reducción de consumo, pero también básicamente hablábamos de una diferencia, no sé, de 7 o 6 billones, ¿no? O millones, perdón, millones, y mencionaba usted que, bueno, ahí está en el rango, ¿no? Son 90, 92, 93, 94, por ahí estamos, ¿no? Y bueno, se mencionaba esta parte, vamos a decir, el efecto que tuvo la pandemia. Regresando a la parte, o viendo el efecto negativo que ha tenido la pandemia y otro efecto que también ha tenido, otro parámetro que ha tenido un efecto negativo, pues son los precios de los hidrocarburos, ¿no? Entonces aquí nos pregunta Fernando Núñez, excelente presentación, muchas felicidades. Es cómo está impactando la parte de la rentabilidad en la transición energética y la sustentabilidad, especialmente en México, ¿no? Claro. El efecto de la pandemia, pues obviamente tuvo su repercusión en la demanda de los hidrocarburos. ¿Sí? Y prácticamente en este año perdimos en el primer semestre la ganancia, por así decirlo, de la demanda que se había tenido en los últimos 10 años. ¿Sí? Se producían 90 millones de barriles por día hace 10 años y pues iba creciendo y en este año pum, se viene la demanda, ¿sí? Viene abajo, junto con toda la crisis de los precios que ya conocemos. ¿Sí? Entonces, mucha gente se pregunta, bueno, y ante eso, ¿vamos a volver a recuperar? A lo mejor no en la misma proporción en la tendencia que ya llevábamos. Por ahí mostraba yo una gráfica donde se veía la tendencia precrisis y lo que viene actual. Y sí, va a una diferencia, pero al final de cuentas vamos a seguir consumiendo más de 95 millones de barriles por día. 2, 3 millones de diferencia, pero seguimos consumiendo eso que está ahí. Pero hay otro efecto que a raíz del precio se tuvo, y no lo mostré en una gráfica, pero el efecto en las inversiones. Desde la crisis que estuvo en 2014-2015 de los precios, ya se había tenido una baja significativa en las inversiones. Ahorita este año también, es decir, se está dejando de invertir en exploración y producción. Se dejó de invertir. Pero ¿qué les mostraba? Los hidrocarburos siguen siendo importantes, la demanda sigue siendo importante. Entonces, si yo no tengo inversiones en los próximos 2, 3 años, voy a empezar a tener una crisis y vamos a ver efectos rebote con los precios, porque mayores precios va a hacer que eso haga que se sigan invirtiendo otra vez en esos proyectos. Entonces aquí hay un signo de alerta, ¿sí? Tuve una crisis 2014-2015 de los precios, otra crisis este año. Se dejó de invertir en la exploración y producción, pero se siguen consumiendo más de 90 millones de barriles por día. Pero, ¿qué crees? Los campos van declinando, ¿sí? Van madurando. Entonces, si yo no hago inversiones para mantener la producción o no hago nuevas inversiones para seguir incorporando, desarrollando reservas probadas, puede ser que entre en un periodo de crisis importante. ¿Sí? Y ahí es donde voy a tener que ¿sí? Ahí es donde voy a tener que llevar a cabo, pues otra vez las inversiones. Y si no hay incentivos para que sea rentable los proyectos, pues ahí vamos a tener un tema, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que nos hace en este contexto, Fernando, pues estamos en un periodo de transición, en otro tipo de transición, donde si no entendemos estas alertas, ¿sí? Puede ser que en poco tiempo, ¿sí? Empecemos a ver otra vez precios altos debido a que se van a necesitar desarrollar proyectos y esos incentivos para tener la producción disponible. Ok. Gracias.
No sé, estaría bien dos preguntas más para finalizar. Sí, Usted me adelante, por indica, favor. usted me indica. Sí, si ¿Sí? quieres dos preguntas más, Dos adelante, preguntas Bruno, más por y favor. con esto finalizamos. Ok, nos pregunta Alberto Ambriz. Buen día, gracias por la presentación. ¿Qué impide a Petróleos Mexicanos Pemex implementar mejores prácticas en la administración de yacimientos? ¿Quién o qué determina la producción mínima del país? Gracias. Dirigida a la exportación y consumo nacional, perdón. Sí, estas preguntas, yo, en opiniones personales, obviamente son preguntas relacionadas con política energética o de petróleos mexicanos, ¿sí? Pero lo hablo en el contexto internacional de lo que hacen las compañías nacionales en otros países, ¿sí? En primer término, dices, ¿cuánto tengo capacidad de producir, ¿sí?, en mi país, de producción de barril de petróleo crudo? ¿Cuánto de eso que tengo producir tengo capacidad de poder procesar, de refinar, ¿sí? ¿Qué capacidad tengo en las refinerías? Y un ejemplo muy sencillo y que queda muy bien para en este año en particular. En México producimos 1.6 millones de barriles por día. Mi capacidad de refinación es 1.6 millones de barriles por día. Es decir, en un término ideal, lo que produzco de petróleo crudo, tengo capacidad de transformarlo en nuestras refinerías, en Ujú. las refinerías que tenemos, ¿sí? Pero nuestras refinerías trabajan al 35 o 40%. Entonces, no tengo la capacidad de procesar todo ese crudo, ¿sí? Entonces, me quedo cierta parte del crudo que me sirve para alimentar esas refinerías. No todo, porque hay refinerías que están configuradas para cierto tipo de crudo y que a lo mejor no lo tengo, ¿sí? Hay que ver cuánto. Y el resto lo exporto, ¿sí? Pero en la medida que yo vaya rehabilitando mis refinerías y llevándolas a un nivel no ideal del 100%, obviamente no, pero sí a un nivel promedio del 80%, que es un estándar en la industria, pues yo voy a ser capaz de que esa producción que tengo de los 1.6 millones de barriles por día, cuando menos 1.4 millones los pueda procesar. Pero eso no es de la noche a la mañana. Hay que tener esa rehabilitación de las refinerías para poderlo procesar, ¿sí? Entonces, ahí está esa diferencia. Entonces, al día de hoy, obviamente estoy exportando una parte, porque no todo lo puedo consumir, y aparte del petróleo, pues lo siguen necesitando y me conviene todavía exportarlo, pero tengo que ir viendo qué sustituyo y puedo procesar en mis refinerías para que esa producción de gasolinas y combustibles sirvan para satisfacer la necesidad de México y dejar de importar gasolinas que hago de otros países, principalmente de Estados Unidos, ¿sí? Es una ecuación donde tengo que ir viendo con esas múltiples variables, llámese producción, llámese refinerías, capacidad de producirlas, ¿sí? Ir viendo en la medida que yo vaya teniendo esa rehabilitación, esa capacidad de producción, reducir las exportaciones, o si produzco más, ya satisfago mi demanda de refinerías, poder exportar lo excedente, y por otro lado, dejar de importar las gasolinas al tener mayor capacidad de poder procesar mi crudo en el país, ¿sí? Entonces, es una ecuación que no solamente se quiere aplicar en México, la aplican en general muchos países, ¿sí? Muy bien, perfecto. Bueno, y ya con esta terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Va relacionada con el mensaje en las reflexiones que nos mostraba, ¿no? De que petróleo, todavía hay petróleo, ¿no? Y mencionaba usted que ponía eso de que algún día se va a acabar, pero lo dejaba como que en duda. Así mencionaba usted en la presentación. Y al principio de la presentación del webinar, usted nos mencionaba también las cantidades que están de reservas, ¿no? De reservas que se tienen. Y en esto, referente a esta cantidad de las reservas, pues el doctor Camacho nos pregunta que si en estos recursos de hidrocarburos se tienen contabilizado los recursos de hidratos de metano, dado que pues se sabe que esta cantidad de hidrocarburos que se tienen en los hidratos de metanos pues son cuantiosos, ¿no? Sí, no están contabilizados. Principalmente mi reflexión era sobre las reservas probadas de crudo. Sí, diciendo, tenemos todavía, en reservas probadas a nivel mundial, a nivel global, tenemos mucho todavía, ¿sí? Claro, depende de país a país. Ujú. ¿De qué van los 300 billones, los 300 miles de millones de barriles de reserva probada que tienen en Arabia Saudita?
con los 100 que tienen en Canadá o con los 6 que tenemos en México. Sí, aquí la proporción puede ser diferente y no es comparable tampoco, hay condiciones diferentes. Y es solamente reservas probadas, dentro de las cuales se encuentran la probada desarrollada produciendo o la no desarrollada o la desarrollada no produciendo, que se necesitan inversiones para poderlo llevar a cabo. Pero si nos vamos a todavía las otras categorías de reservas, entre probables y posibles, y el recurso prospectivo, y el convencional, y también la parte no convencional, ¿sí? Que depende de ahí de los autores y la clasificación se encuentran en los hidratos de metano, entre muchos, tanto gas como para hidrocarburos líquidos o gaseosos, el potencial todavía es mucho mayor. ¿Sí? Entonces tenemos muchos recursos, crudo y gas todavía por extraer, ¿sí? Ahí, ¿no? Entonces, en estas contabilizaciones, en estos números, no, me estaba enfocando principalmente a crudo, ¿sí? Pero aquí el mensaje es, además de crudo, existen otras fuentes de hidrocarburos líquidos y gaseosos que permiten o van a permitir seguir jugando un papel importante ahí en la matriz energética, ¿no? ¿Cuál la tendencia al día de hoy? Pues buscar dentro de las energías fósiles las que menos emisiones de CO2 tengan a la atmósfera y pues de ahí puede ver esa parte de la transición y en ese movimiento de las energías primarias para satisfacer las necesidades energéticas de los países. Muy bien, pues con esto culminamos la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su tiempo, maestro Ulises Neri. Muchas gracias también a cada uno de los participantes por su disposición en cuanto a formular las preguntas. Esperamos que pues de aquellas preguntas que se hayan leído y que se hayan dado respuesta, pues hayan sido satisfactorias para cada uno de ellos, ¿no? Con esto, ¿algún comentario antes de continuar? Sí, muchas gracias, Bruno. Solamente creo que quedan algunas preguntas en el chat. Si me las puedes enviar por correo, con mucho gusto le respondo a los que nos están ahí amablemente preguntando algunos temas en particular, ¿sí? Y pues también poder atender. También dejé en la presentación mi correo electrónico. También si tienen algunas dudas, mis correos electrónicos, pues si tienen alguna duda, pregunta, pues también con mucho gusto posteriormente contestarlas o atender alguna inquietud. Ok, no, perfecto, muchísimas gracias. Entonces ya quedó como tal. Vamos a guardar todas las preguntas, se las vamos a hacer llegar a usted para que también usted pueda dar respuesta a esas preguntas que, bueno, nos disculpamos, no tuvimos por la cuestión de tiempo, no tuvimos la oportunidad de formularlas todas, ¿no? Pero daremos, como usted menciona, respuesta a ellas a través de personal, ¿no? De cada una de las preguntas. Ok, Claro que sí. perfecto. Bueno, entonces ya con esto pasamos a la parte ya final de este webinar. Me gustaría que por favor me indicara si se ve la pantalla. Se ve Bruno, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces con esto básicamente pues pasamos a lo que es la entrega del presente reconocimiento. Muchísimas gracias. Primero que nada agradecemos su participación en esta serie de webinars, como bien mencionamos, y a nombre de la universidad, lo que es la Facultad de Ingeniería, la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y este proyecto de ponencias de ICT, otorgamos el siguiente reconocimiento al maestro Ulises Neri Flores por su brillante ponencia, el rol de la ingeniería petrolera en la transición energética, el reto de producir y procesar hidrocarburos de manera sostenible. Como bien dijimos, como parte de esta serie de webinars técnicos coordinados por ponencias de ICT. El eslogan, como ustedes ya lo han escuchado varias veces aquí en el webinar, es vinculando la industria con la academia. El día hoy, 11 de diciembre de 2020, firmamos ahí al pie del reconocimiento un servidor, Bruno Armando López Jiménez, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Petrolera, también el jefe del Departamento de Ingeniería Petrolera de la UNAM, el ingeniero Israel Castro Herrera, y, muy importante, el jefe de la División de Ingeniería de Ciencias en la Tierra, el doctor Enrique González Torres. Entonces, maestro, nosotros le haremos llegar esto vía digital a su correo electrónico y pues nuevamente agradecemos su participación aquí con nosotros. No, muchas gracias, Bruno. Gracias por la invitación. Un honor y un gusto siempre participar con la Facultad de Ingeniería, no solamente como profesor, sino todo lo que requiera la división, la universidad en su conjunto. Y para mí es el mayor gusto poder participar en este tipo de eventos, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Entonces ya con esto concluimos. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar sintonizados hasta este hora, 11:54 de la mañana. Asimismo, agradecemos por su preferencia durante estos básicamente 5 meses que estuvimos transmitiendo los webinars. Muchas gracias por estar con nosotros.
Agradecemos su participación y pues primeramente Dios, el próximo año nos estaremos viendo para iniciar lo que es la segunda temporada de esta serie de webinars, ponencias de ICT. Le pedimos que por favor agenden ahí en su calendario la fecha del 8 de enero del 2021, en el cual daremos inicio a esta segunda temporada y pues agradecemos y aprovechamos el espacio para desearles felices fiestas, que pasen una excelente Navidad, un feliz año nuevo y pues primeramente Dios el próximo año por aquí nos estamos viendo, ¿ok? Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Algún comentario, nos los hagan por favor llegar. Y nuevamente, maestro, muchísimas gracias por su participación. Que tenga un excelente día y felices fiestas. Igualmente, Bruno, igualmente a ti, para todos presentes, muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta Feliz luego. año. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Bye.